Bueno, comenzamos la clase completa hasta donde vamos para crear la base de datos. Entonces, lo primero que hacemos es entrar al disco C, nos vamos al exam, luego nos vamos aquí a no, aquí estando en SAM, sin entrar todavía a htdoc, vamos a buscar el SAM, que es el control, y lo vamos a ejecutar. Con doble clic lo ejecutamos. Ya podemos cerrar aquí y le vamos a dar Start al Apache para iniciar el servidor. Y luego a la base de datos MySQL, le damos aquí permitir en caso de que lo pregunte. Y aquí al al MySQL, que es la base de datos, le damos también Start. Ahí al estar en Stop quiere decir que ya podemos trabajar la base de datos. Cierro y aquí en esta partecita puedo mirar que aquí está el servidor exam. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al curso. Ya vamos al segundo paso. Entonces aquí dice que vamos a crear una base de datos usando SAM en Windows. Y vamos a crear la tabla con las relaciones entre ellas. Y vamos a crear el formulario PHP para ingresar los datos. ¿Qué necesitamos? El servidor SAM. Vamos a tener un servidor Apache y la base de datos MySQL. Ya todo eso lo tenemos. Acabo de mostrarlo. Entonces vamos a crear la base de datos. Para crear la base de datos, entonces entramos a esta dirección. La copiamos. Nos vamos a una nueva pestaña. Le damos control V, Enter. Y ahí nos entra al localhost y al phpMyAdmin. Otra forma de entrar es dándole clic aquí en admin. Aquí estamos esperando que entre y estamos en la base de datos phpMyAdmin. Vamos aquí a nuevo. Yo ya tengo mi base de datos que se llama prueba. Entonces lo que vamos a crear es la base de datos como dice en el manual. Vamos a iniciar sesión y como no tenemos usuario y contraseña, nos entra derecho como dice en este paso. Entonces vamos al paso 2 y vamos a crear la base de datos. Vamos a crear la base de datos mi empresa. Como yo ya tengo mi empresa y voy a hacer el ejemplo, entonces voy a crearla como mi empresa 2. Y dejamos esto aquí que es la tabla de caracteres y le damos crear. Aquí ya quedó creada mi empresa. Mi base de datos de mi empresa. Y aquí está el paso de crear. Y vamos al tercer paso. Vamos a hacer la tabla, crear las tablas con las relaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que queremos crear una base de datos para gestionar empleados y departamentos. Entonces, necesitamos una tabla de departamentos y una tabla de empleados. La tabla de departamentos debe tener un ID de departamentos con una clave principal. Este es clave principal. Y un nombre de departamento. En la tabla empleados vamos a crear un ID de empleados con una clave principal. O sea que esta lleva la llave. Y vamos a meter en el campo nombre, vamos a crear el nombre y los apellidos para meter los nombres de los empleados y el apellido. Y vamos a hacer una clave foránea, que es ID de departamento, para que se nos haga la relación entre estas dos tablas por medio de este clave principal y esta clave foránea. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el SQL. En phpMyAdmin vamos a seleccionar la base de datos que acabamos de crear. En este caso es mi empresa 2. Usted lo hace con solo mi empresa. Entonces, dando clic
con clic aquí nos vamos a ir a la pestaña SQL. Miren, aquí está, SQL. Y ahí le vamos a pegar el siguiente código, que es crear la tabla de departamentos. Crear la tabla de departamentos, y aquí dice que la tabla de departamentos lleva un ID de departamento para números enteros. Listo. Y aquí tenemos todos los comandos. Autoincrementa, ¿cierto? Con clave principal. O sea que los departamentos van a quedar automáticamente cuando los metamos con 1, 2, 3, 4. Por eso tiene el autoincremento. Y va a llevar la llavecita, como lo hacíamos en Access. Vamos a crear una tabla. En esa misma tabla, el nombre del departamento. Es un tipo de datos carácter. Va a tener como máximo 100 caracteres para poder meter nombres largos. Y el comando termina aquí con punto y coma. Todos estos parámetros van entre paréntesis. Y asimismo vamos a crear la otra tabla. Aquí está todos los datos, los nombres de los campos, quién es la clave principal, quién es la foránea. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos todo este código, lo selecciono, lo copio y me voy y lo pego aquí. Y aquí le doy continuar aquí abajo. Ahí lo está creando. Crea las dos tablas, empleados y departamentos. Vamos aquí a la base de datos y ya tengo mi tabla de departamentos y mi tabla empleados. Bueno, continuamos. Vamos, aquí ya hicimos el paso de ejecutar y vamos a crear el formulario para meter los datos. Entonces el formulario lo vamos a crear en una carpeta dentro de Exam. ¿Cómo se va a llamar mi carpeta? Se va a llamar mi empresa. Ustedes ponen mi empresa, yo pongo mi empresa 2. ¿Cuál es la ruta? Esta. ¿Cómo llego allá? Me voy al explorador de archivos, voy al disco C, que es este, me voy a Exam, aquí, doble clic, me voy a htdocs, que es donde están los elementos a los que se accede en la intranet en este caso. Y aquí voy a crear la nueva carpeta que se va a llamar mi empresa, todo minúscula, mi-empresa 2. Enter y le doy otra vez Enter. Ahí le di para abrirla. Entonces, ¿cómo vamos a crearla? Vamos a crear un archivo dentro de esta carpeta mi empresa, en el caso mío 2, y voy a crear un archivo que se va a llamar conexión PHP. ¿Qué es conexión PHP? Es este archivito en donde dice que vamos a usar el servidor local, que esta es la ruta del usuario, este es el usuario. El usuario entra con este nombre y que no vamos a usar contraseña. Por eso aquí dice que está la comilla sola y que mi base de datos se va a llamar empresa, mi empresa. En el caso mío yo le voy a poner 2 aquí ahorita. Entonces todo esto lo voy a crear en un archivo que voy a irme al bloc de notas, que yo uso el Notepad++. Le doy aquí, cierro todo esto. Y en este archivo nuevo, ya mi empresa se llama mi empresa 2, mi base de datos se llama mi empresa 2. Y este archivo lo debo guardar en esa carpeta. Entonces le damos guardar como un archivo PHP y se llama conexión. Copio esto aquí, doy guardar, me voy a C, me voy a Exam, me voy a htdoc, algo aquí, y dentro de mi empresa voy a guardar ese archivo como conexión PHP. Vamos a revisar, me voy a la carpeta,
Bueno, vamos a cerrar esto. Voy a la carpeta, me voy a hacer exam. Ay, pero enseguida me voy a htdoc. A esto le damos esto que será. Vamos a dejarlo por aquí. Me voy a htdoc y aquí en SAM tengo mi primer archivo de conexión. Seguimos los pasos. Paso 3, crear el formulario. Formulario PHP. ¿Qué es ese formulario? El formulario que nos va a permitir entrar los usuarios de la base de datos y decirles a qué empresa pertenece. Aquí tenemos el formulario. Me voy aquí, creo otro documento en blanco. Me vengo, copio todo el código, lo pego. Este no tiene que cambiar uno nada. Aquí está toda la condición, todo el condicional. Y nos va a permitir, a ver si tiene, sí, ese es el condicional. Y ahora tenemos el código HTML, que es todo este, para poder visualizar los datos en el formulario. Aquí con este visualizamos los elementos de toda esta lógica, que son las variables, y el condicional para poder meter los nombres, los apellidos, los departamentos, todo. Entonces esto lo guardamos con el nombre que nos dicen aquí, que esto lo debemos guardar con este nombre. Formulario HTML. ¿Dónde lo guardamos? En mi empresa 2. Le damos guardar y ahí está. Entonces vamos a ejecutar el programa para ver cómo quedó. Yo aquí me voy a saltar este paso 4 por ahora. Entonces voy a mirar este que es el localhost. Copio esto que es el localhost, lo pongo aquí. Le voy a decir que mi carpeta se llama mi empresa 2 y mi formulario, mi base de datos también se llama mi empresa 2. Le doy doble clic y dice mi empresa 2, formulario, no, formulario no, aquí no. Y ahí está. Entonces aquí le coloco la persona que quiero entrar, el apellido que quiero entrar y aquí no tengo empresa. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Con el paso 4. Dice que puedes insertar manualmente algunos departamentos, aunque también se puede hacer con formulario y crear los departamentos. Entonces, con este código SQL, yo voy a copiarlo y voy a crear los departamentos. ¿Dónde? En mi empresa aquí. Aquí en mi empresa, en SQL, copio el código. Voy a ver, revisar. A ver, se me vino un código más. Solo era este. Entonces, esto no. Ahí. Y aquí abajo le doy continuar y creo las dos empresas. Vamos a revisar. Y aquí, en mi base de datos, creo las dos. Aquí en mi empresa. Wow, me parece que me había creado. Aquí debería tener las dos tablas. Okay. Voy a verlo aquí. Cuando yo aquí tengo mi empresa 2, tengo las dos tablas. Y entonces, departamentos y empleados. Bueno, entonces, como no puedo dañar el video, entonces debo continuar aquí. En esta. Entonces, aquí tengo los departamentos, me aparecerían los departamentos que creé. De pronto no me ha dado porque tengo los mismos elementos. Pero vamos a revisar aquí. Listo, miren que aquí, como ya creé las empresas, aunque no las veo, perfecto, ahí está bien.
Como no puedo ver aquí las empresas, los departamentos que están aquí, creamos el departamento de recursos humanos, desarrollo y marketing. Entonces, aquí no las puedo ver así como en este, y aquí las puedo ver. Aquí no las puedo ver, pero ya las creé. No sé qué pasó, entonces las creé. Vuelvo y ejecuto el comando aquí, que es mi carpeta localhost y mi archivo de formulario. Y yo ya puedo meter personas y aquí decir a qué departamento pertenece. Ahora vamos a continuar aquí. Ya hice el paso 4 y hice la prueba de formulario, hice la prueba y ya todo me funciona bien. ¿Qué aprendí? Esto que está aquí en resumen. Creamos la base de datos, creamos la tabla, hicimos la conexión de la base de datos, hicimos el formulario y guardamos los datos. Entonces ahora me voy al tercer paso. Entonces en el tercer paso vamos a la actividad conectarlos al archivo de formulario. Entonces, como ustedes vieron aquí, el localhost de mi empresa 2, que es mi carpeta formulario. Miren la forma del formulario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a crear un nuevo archivo que le vamos a poner todos estos estilos. Quiere decir que le vamos a poner color al cuerpo. Aquí le vamos a poner separación, márgenes, fondo, tipo de letra. Mire, al contenedor formulario, que es un elemento de formulario, le vamos a poner todas estas propiedades. A los títulos H1 listo, a la clase formulario, a la clase grupo formulario, a las etiquetas label, a los elementos label, label, listo. Les vamos a poner todos estos estilos. Estos estilos los copio y los meto en mi archivo que voy a guardar como me dice aquí formulario. Entonces nos vamos aquí a formulario y aquí está la conexión. Aquí debe haber una conexión en formulario con el archivo que vamos a crear. Vamos a guardarlo y lo vamos a guardar como style.css. Así lo vamos a guardar. Entonces aquí yo tengo que decirle que me tengo que conectar con ese formulario aquí. ¿Cómo lo vamos a conectar? Muy fácil. Si no recordamos el código, nos vamos a una inteligencia artificial, por ejemplo al chat OpenAI, y le digo que me escriba el código HTML para llamar a style.css, que así es como lo llamé yo. Mientras él lo crea, revisamos aquí style CSS y eso se lo vamos a programar aquí arribita de slash head. Bueno, entonces dice el código para llamar es el linrel. Véalo aquí, este codiguito es el linrel, hoja de estilos, aquí hoja de estilos, y la referencia es style h CSS. Ese código vamos y lo ponemos aquí y con ese vamos a llamar este archivo. Vamos a darle aquí guardar y vamos a revisar. No, por este lado no. Vamos aquí a una página web. Aquí le damos actualizar y ya quedó todo con color. Listo. Ahí está. Fondo. Y así pusimos los estilos. Continuamos aquí ya a hacer unas mejoras. Entonces,
Esto ya les toca a ustedes. ¿Cómo hacemos las mejoras? No podemos pegar todo esto, sino que miramos qué es lo que nos falta. Bueno, este código del meta también lo debemos hacer. Ya hicimos el ringlet, el ring, el linrel y vamos a hacer el meta name. Entonces al ChatGPT le decimos que nos haga el meta name para que el formulario se adapte a celulares. Y él nos hace el meta name viewport y lo pegamos ahí abajo. Entonces, todas estas reformas que están aquí, tenemos que mirar cuáles nos sobran o mejoramos aquí, las vamos borrando aquí en el código y vamos a poner lo que nos falte o borramos lo que nos sobra. Y de esa forma mejoramos el formulario. Bueno, entonces ahora, ya que hicimos todo esto, que lo deben hacer ustedes, es que deben revisar aquí el cuerpo del formulario. Este es el body. Lo revisan y también lo actualizan aquí en este, lo que dice el body. Hacen la revisión, ponen lo que les falta. Si no, vuelven y ponen el que estaba. Si no le funciona. Entonces ahora nos vamos aquí a hacer las consultas. Me voy al curso, a la parte inicial y dice pasos para consultas, el cuarto paso para consultas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a hacer una y la consulta la terminan de hacer. Todas estas consultas ustedes las hacen. Entonces dice aquí, estas son las consultas. Las debe guardar para usarlas posteriormente en formato eh, digital, en formato digital. ¿Me equivoqué? Entonces, este formulario muestra todos los empleados con sus departamentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Es como yo no voy a copiar esto, ustedes sí lo van a copiar. Lo van a hacer como se lo voy a mostrar aquí. Voy a abrirlo. Me voy aquí. Me voy a exam. A htdoc. Empresa. Y aquí mostrar todos los empleados. Entonces, así es que ustedes van a mostrar todos los empleados. Van a crear este formulario así como está. Ahí está. Lo pausan y lo guardan con el nombre de mostrar empleados. Entonces esto lo voy a guardar. ¿Cómo? Vamos a guardarlo con otro nombre. Guardar como. Entonces se llama así mismo punto php, pero lo voy a guardar en mi empresa 2, que se llama mostrar empleado. Entonces le damos guardar y vamos a probar. De esa misma forma, repito, deben crear un formulario para mostrar los departamentos. Entonces, para poder ejecutar este segundo filtro, usted tiene que meter a su base de datos aquí. Tiene que meter por lo menos 5 empleados, 5 empleados para recursos humanos, otros 5 para desarrollo, otros 5 para marketing. Cuando ya haga todo eso, entonces podemos revisar esta consulta, hacer esta consulta, guardarla con el nombre, como esta es filtrar empleados por departamento. Entonces usted eh, ejecuta la consulta y mira cuántos empleados tiene cada departamento, están en cada departamento. Entonces vamos a mirar todos los empleados. A mí no me va a salir nada. Entonces yo voy a meter aquí. Claudia
Agudelo pertenece a recursos humanos. Andrea Martínez pertenece a este mismo departamento. Angélica Zapata pertenece a este mismo departamento. Ahora voy a meter a Mateo Tequia y pertenece a este departamento de marketing. A Aldemar Ospina pertenece a marketing. Ahora voy a meter a Juliana Valderrama. Pertenece a desarrollo. Guardar empleado. Juan Alejo Martínez. Pertenece a desarrollo y guardar. Entonces yo necesito que me muestre todos esos empleados. Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo el formulario que me muestre los empleados. Y ahí me aparece cada empleado y a qué pertenece, a qué área pertenece. Y de esa misma forma voy a hacer el formulario para filtrar los departamentos, que solo me muestre los departamentos que hacen. A este mismo archivo le hacen la modificación que dice aquí. ¿Qué elemento deben seleccionar? ¿De qué tabla lo deben seleccionar? Cuando dice aquí from, voy a darle control más a esto. Aquí dice select, aquí dice que nombre y apellido de la tabla empleados. Aquí decía select nombre y apellido de la tabla nombre departamento. Listo. En donde departamento y departamento y este otro y de departamento son iguales a I de departamento, mientras nombre de departamento sea marketing. Entonces nos va a salir todos los de marketing. Después van a cambiar este nombrecito por el otro departamento y les va a salir vamos a mirarlo aquí, aquí le va a salir el de recurso humano o el de desarrollo. Es sino que ustedes digan de qué departamento quieren filtrar. Ahora, si vamos a meter un nuevo empleado, entonces lo vamos a meter aquí manualmente, insertar nuevo empleado con este código. Esta es una consulta y usted la va a ejecutar y le va a insertar un nuevo empleado. Actualizar datos de un empleado. Entonces, aquí usted va a coger un empleado que ya lo sabe consultar aquí y le cambia los datos. Le cambia, por ejemplo, el departamento y le cambia el apellido. Entonces, ¿el que va a hacer con esto? Va a actualizar ese y le va a colocar estos datos. Mire aquí, le va a decir que ya no va a pertenecer al 1, sino que va a pertenecer al 2. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las tablas, los departamentos se van a llamar 1, 2 y 3. Vamos aquí. 1, 2 y 3. Entonces, si yo le cambio 2 aquí por 1, entonces él se va a pasar para este departamento. Si le pongo el 3, se va a cambiar a marketing, como me dice aquí, que pertenece al departamento número 3. ¿Cómo eliminamos? Podemos también eliminar un empleado con esta consulta. Y de esa misma forma hacemos todas estas consultas. De esa forma, entonces hemos terminado y terminan su base de datos.